Hola, hoy es miércoles 12 de agosto del año 2020. Bienvenidos a nuestro estudio de la palabra de Dios. Esperamos que el día de hoy ustedes puedan encontrar bendición, instrucción, enseñanza de la palabra que edifique sus vidas y que todo esto les ayude a comprender la importancia que tiene el estar preparados para esperar a nuestro Señor Jesucristo. Esto es una verdad, es un hecho que sucederá. Dios lo prometió, el Señor prometió regresar por su iglesia y nosotros lo creemos con todo nuestro corazón, fundamentados en lo que Él mismo dijo y en lo que Él nos revela en su palabra. Y también recordar que el propósito de estos estudios es precisamente el que podamos nosotros preparar nuestra vida, no esperar a que sucedan tantas cosas y tantas catástrofes que se avecinan sobre este mundo en un futuro, no sabemos si cercano o lejano. Eso está en los tiempos de Dios, le pertenece al Señor solamente, pero sí estar preparados para el día en que el Señor venga, nosotros podamos participar de ese glorioso día en el que Él levantará a su iglesia. Así es que les doy la bienvenida nuevamente y vamos a empezar con nuestro estudio de la palabra de Dios y vamos a hacerlo con una oración pidiendo al Señor su dirección en nuestras vidas. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te damos a ti, Señor, todo el reconocimiento, el honor y la gloria, porque solamente tú eres digno, Padre. Y te ruego en el nombre de Jesucristo que en este día, Señor, tú nos ayudes, nos des dirección, nos enseñes a través de tu palabra, traigas a nuestro corazón, Señor, tiempos de paz, de refrigerio, tiempos en los que podamos reposar, Señor, en tus preciosas manos. Danos también entendimiento e inteligencia para poder entender estos tiempos y para poder entender la revelación de tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Amén. Bien, entonces la semana pasada estuvimos estudiando básicamente el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, donde, y la semana antepasada también, en el capítulo 6, donde viene la revelación del Señor Jesucristo, tomando del que está sentado en el trono el libro o el rollo escrito por los dos lados, que contienen la revelación de Dios, los planes de Dios, pero sellados por 7 sellos que nadie podía abrir sino solamente el Cordero de Dios, quien lo toma de las manos del que está sentado en el trono una vez más y empieza a abrir los sellos, y cada sello trae detrás de sí catástrofes sobre la tierra, sobre los seres humanos. Y la semana pasada finalizamos con la última parte del capítulo 7 y el principio del capítulo 8, donde nos hablaba de los 144,000 sellados que son, o pertenecen, mejor dicho, al pueblo de Israel. 12,000 de cada tribu. Esto es algo literal, no hay ningún indicio de que podamos espiritualizar o tomar figuradamente esta cifra. Lo voy a mencionar nuevamente un poco más adelante, pero para que tengamos en cuenta el contexto en el que ya nos encontramos. Así que hoy vamos a estudiar lo que refiere al sonido de las 7 trompetas, y para ello pues vamos a leer la palabra de Dios en Apocalipsis, dijimos capítulo 8, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy, y hago referencia a una cita de un comentarista bíblico que, con referencia a las 7 trompetas. Él escribió lo siguiente: las trompetas dan nota de alarma y juicio a un mundo apóstata, anunciando a Israel que el tiempo de su restauración y salvación ha llegado. Nos hacemos referencia a esto porque básicamente, fundamentalmente, el tiempo de la tribulación es un tiempo en el que Dios trata
de una manera muy directa con su pueblo de Israel, que será restaurado. Ya lo hemos comentado más o menos ampliamente en las sesiones anteriores, eh, pero el trato de Dios con su pueblo Israel es fundamental, es básico entenderlo en este periodo de la gran tribulación, sobre todo cuando el anticristo demanda adoración y apoyado por la prédica o el respaldo de el falso profeta. Eh, entonces viene la rebelión, viene el contraponerse a los deseos del anticristo y se desata una gran persecución. Por un lado se desata una gran persecución conocido como la gran tribulación, que sucede exactamente a los 3 años y medio de este último periodo de la historia profética o escatológica que nos enseña la Biblia. Esta gran tribulación, esta gran persecución, repito, va enfocada básicamente al pueblo de Israel, pero también sobre todos aquellos que pues no fueron levantados para encontrar al Señor y que de alguna manera buscan a Dios, tratan de redimirse, pero ahora sí que ya no será por fe, sino será por obras. Bien, el capítulo 8, los primeros versículos de Apocalipsis, nos dice lo siguiente. Leo del versículo 1 al versículo 5, que son la introducción. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como media hora, y vi a los ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Bien, aunque ya lo comenté la semana pasada, en esta parte introductoria del capítulo 8 se revela, por un lado, que el séptimo sello contiene lo que son las 7 trompetas o el juicio de las 7 trompetas para dar continuidad a lo que ya se venía revelando anteriormente a través de abrir los 7 sellos. Entonces el séptimo sello contiene la revelación de las 7 trompetas. Y antes de que empiecen a sonar las trompetas, el apóstol Juan nos dice que vio a 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Esto nos habla de una clase de seres espirituales que habitan delante del trono de Dios y que están listos para ejecutar todo aquello que Dios les ordena hacer. Y en este caso, 7 de ellos, o 7 específicamente, se les dan trompetas, que es lo que dice el versículo 2, se les dieron 7 trompetas. Y aparte, en la revelación, ve a otro ángel, no de los mismos 7, sino un ángel por separado, que se para delante del altar con un incensario de oro, donde añade a la oración de los santos o la oración de los justos más incienso para que éste suba a la presencia de Dios en un olor fragante. Es decir, que la oración que nosotros hacemos va acompañada todavía de algo que también los ángeles o uno de los ángeles ofrece delante del trono de Dios y que es una fragancia agradable a Dios, lo cual quiere decir que nuestras oraciones, más allá de lo que nosotros necesitamos o pedimos a Dios, nuestras oraciones pueden, cuando es una oración de un justo, las oraciones de los santos, estas suben como un olor fragante delante del trono de Dios. Y entonces la oración, entendemos, es algo que agrada a Dios que nosotros hagamos, que cada uno de nosotros, los que somos hijos de Dios, practiquemos y traigamos delante de Él de una manera constante, así como se hacía en el Antiguo Testamento, donde se ofrecía incienso,
que representa la oración, nosotros necesitamos también mantenernos en oración, en súplica delante de Dios, en los lineamientos que el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo a través de los apóstoles nos dejaron para que nosotros pudiéramos orar, aprendiéramos cómo hacerlo. Y así entonces, a partir del versículo 6 de este libro de Apocalipsis, encontramos el inicio del sonido de las trompetas. Así que versículos 6 y 7 básicamente, voy a leerlos. Dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Así que la primera trompeta que es tocada, de acuerdo a lo que leemos aquí en la palabra de Dios, trae catástrofe a todo el ecosistema de nuestro planeta, entendiendo esto como principalmente van a ser afectados los bosques en una tercera parte de la Tierra, no en toda la Tierra, sino en una tercera parte de ella. Van a ser afectados los bosques, las plantas, las hierbas que proveen a nuestro planeta no solamente de alimento para los seres humanos, sino también proveen el oxígeno que nosotros necesitamos y que respiramos todos los días. Entonces, el hecho de que la Escritura nos dice que vino granizo y fuego mezclado con sangre, quiere decir que va a haber incendios forestales, incendios que van a devastar con una tercera parte de toda la parte forestal de nuestro planeta, lo que no solamente acarreará que haya gran contaminación sobre la tierra, sino también falta de alimentos y disminución en la producción de oxígeno, lo que ya es grave. Entonces, esta primera trompeta, o lo que trae el sonido de la primera trompeta, está relacionada, no relacionada, sino no es la primera vez que Dios lo haría, pero no a esa escala, sino recordemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, esto que nos está relatando el Apocalipsis es muy similar a la primera y a la séptima plaga que Dios envió sobre Egipto. Si nosotros lo leemos y si usted está anotando, está siguiendo las citas de la palabra de Dios, podemos ver en Éxodo capítulo 7, si ustedes gustan verlo conmigo, aquí lo voy a leer. Éxodo, primero capítulo 7, versículos 19 y 20, que dice así. Éxodo capítulo 7, versículos 19 y 20. Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre los ríos, sobre los arroyos y sobre sus estanques, sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Bueno, estoy adelantando un poquito, pero vamos a Apocalipsis capítulo 9, versículos 22 al 25, que este sí es una referencia directa. Éxodo capítulo 9, versículos 22 al 25. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego
se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Y hubo pues granizo y fue mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Ahora, ¿qué es lo que ocasiona todo esto? Bueno, como ya lo vimos en lo que dice Apocalipsis capítulo 8, versículo 7, eh, caerá granizo y fuego mezclado con sangre sobre la tierra, y se incendió la tercera parte de la tierra y se quemó la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Entonces hay una gran catástrofe en todo lo verde, árboles, plantas y hierbas, lo que acarreará en parte falta de alimentos, pero también, repito, una gran contaminación sobre la tierra. Imagínese incendiarse la tercera parte de los árboles y de toda la hierba verde, una gran devastación que traerá como consecuencia contaminación, disminución de los niveles de oxígeno. Bueno, si en las grandes ciudades, por ejemplo, una de las ciudades más grandes del mundo es la Ciudad de México, donde hay ciertos controles de contaminación, y realmente cuando nosotros vamos, por ejemplo, a la Ciudad de México, yo no me gusta ir mucho, a veces vamos por necesidad, pero cuando vamos entrando a la ciudad, inmediatamente se siente el cambio, la afectación en la, en la nariz, en los ojos, se irritan casi de manera inmediata, sobre todo cuando hay altos niveles de contaminación. Hay ciertos días donde los autos no circulan, donde los autos están limitados en su circulación de acuerdo al color del engomado que tienen, pero aún así hay demasiada industria, demasiadas fábricas contaminando, demasiados autos. Se ve entrando de la Ciudad de México, bueno, por lo menos de aquí de donde viajamos nosotros, del estado de Morelos, cuando estamos bajando por las montañas, se ve la capa espesa, gris del monóxido de carbono, de la contaminación. Lo mismo vemos cuando vamos hacia Puebla, hacia el estado de Puebla, hacia la ciudad de Puebla específicamente, Puebla capital. Sucede exactamente lo mismo. Entonces, Monterrey, estoy hablando de México, pero hay otras ciudades en el mundo, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, en Japón, en China, donde los índices de contaminación son altísimos. La mayoría de las personas que viven en esas ciudades viven siempre con afectaciones en su sistema respiratorio. Sus pulmones no trabajan de una manera normal. Hay mucha enfermedad por esa causa. Muchas personas mueren de cáncer pulmonar a causa de estar respirando constantemente el monóxido de carbono, porque por un lado es mucho las industrias y los autos que emiten estos contaminantes, pero por otro lado también la deforestación es una de una de las cosas que no ayuda a tener una vida o una oxigenación en el cuerpo normal. Entonces, ahora imagínense una tercera parte de la Tierra contaminada. Es algo tremendo, ¿no? Realmente, como lo he dicho en otras ocasiones, no tenemos ni idea de cómo va a suceder esto, de cómo va a estar esta situación, pero es lo que dice la Biblia que vendrá sobre la tierra al sonar la primera trompeta. Bien, vayamos adelante a los versículos 8 y 9, estamos en Apocalipsis capítulo 8, donde dice la palabra: entonces el segundo ángel tocó su trompeta y una gran montaña de fuego
fue lanzada al mar. La tercera parte de las aguas del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de todos los seres que viven en el mar. También fue destruida la tercera parte de todos los barcos, similar a la plaga que se vino sobre Egipto, pero en Egipto pues es un área, pues por lo menos en aquel tiempo, una área pequeña en comparación, en relación con todo el planeta, pero también ellos sufrieron las consecuencias de la contaminación sobre las aguas. Pero en este caso, en el caso del sonido de la segunda trompeta, es contaminado a causa de que dice que una gran montaña de fuego fue lanzada al mar. No dice si venía del cielo o cómo sucedió esto exactamente, o cómo sucederá esto, porque todavía no sucede, perdón. Pero lo que sí es cierto es que esta gran montaña de fuego es lanzada al mar y contamina una tercera parte o la tercera parte de las aguas saladas, y muere también la tercera parte de los seres vivientes del mar, y también fue destruida la tercera parte de todos los barcos. Entonces, una catástrofe de dimensiones enormes que vendrá a consecuencia del sonido de la segunda trompeta, que voy a abundar en esto, afectará a las aguas saladas, porque dice que se convertirán en sangre, tomarán un tono rojizo las aguas de los mares. No especifica en qué parte de la tierra sucederá esto, pero sí, lo que sí dice es que será sobre una tercera parte de la tierra. Ahora, mueren también todos los seres vivos que estén dentro de esa área, de mar o de océano. Muere la tercera parte. Recordemos que una de las fuentes de alimentación que los seres humanos tenemos se encuentra en el mar, y que muchos recursos marinos son utilizados para nuestro sustento. Una tercera parte de ellos desaparecerá. En consecuencia, al morir esta cantidad de animales, que será una cantidad enorme, contaminarán el agua, contaminarán las playas, contaminará toda esa gran extensión de aguas saladas, y también serán destruidas las embarcaciones marítimas, una tercera parte de ellas. Así que esto viene como consecuencia del sonido de la segunda trompeta, que repito, es similar, perdón, que se me cerró un poquito o más bien al contrario, se abrió la pantalla que tengo aquí. Bueno, será similar a la plaga que ya leímos en Éxodo capítulo 7, versículos 19 y 20, donde el agua toma un color rojizo, se pone como sangre, y en consecuencia vienen catástrofes en el mundo marino sobre una tercera parte. Bien, continuamos. En los versículos 10 y 11, estamos en Apocalipsis capítulo 8, suena la tercera trompeta y dice de la siguiente manera la Biblia: entonces el tercer ángel tocó su trompeta, y una gran estrella cayó del cielo ardiendo como una antorcha. Cayó sobre una tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. El nombre de la estrella es Amargura. Hizo que la tercera parte de las aguas se volviera amarga, y mucha gente murió por beber de esa agua amarga. El tercer sonido de trompeta trae como consecuencia, según lo que muestra aquí la palabra, que sobre la tierra caerá una estrella del cielo, es así como lo leemos, lo que nos hace suponer
porque eso es una suposición, que vendrá o caerá sobre la Tierra un meteorito y contaminará las aguas dulces, los ríos y los manantiales de agua. Es decir, aquellos lugares donde brota el agua de la tierra y para proveer de este líquido tan preciado por todos los seres humanos, pero serán contaminados una tercera parte de los ríos y de los manantiales de agua, es decir, todo el agua bebible, todo el agua de donde procede, todo el agua de donde procede este líquido para nuestro consumo, será contaminado, se volverá amargo. Y por supuesto, la necesidad de ingerir o de hidratar nuestro cuerpo o de hidratar el cuerpo hará que muchas personas, aún con el sabor amargo de esa agua, la beban, pero la consecuencia será que también mucha gente morirá por beber del agua amarga. Es decir, pues nosotros necesitamos el agua. Es una fuente natural de hidratación de nuestro cuerpo. Déjeme decirle esto, ya de por sí también en las grandes ciudades hay un gran problema de abastecimiento de este líquido precioso que es el agua. Y tomo como referencia solamente la Ciudad de México nuevamente, donde una gran parte de las fuentes de provisión de agua se encuentra en los mantos acuíferos, en el subsuelo, de donde es extraída el agua, aunque también viene de otras fuentes, de ríos, pero es tanta la gente. Imagínense, la Ciudad de México tiene ya se están acercando a los 24 o 25 millones de habitantes en la Ciudad de México, lo que es la ciudad, propiamente la Ciudad de México, que es la capital de nuestro país, y toda el área metropolitana, que se compone de los municipios que están alrededor de la Ciudad de México, que pertenecen al Estado de México fundamentalmente. Bien, pero ese es otro asunto, por supuesto. Pero es tanta la gente que, por ejemplo, donde yo nací, que es el Estado de México, yo recuerdo cuando era niño, todavía me tocó contemplar el lago de Texcoco con agua, porque todavía existe el lago de Texcoco, pero ya no tiene agua. Pero en aquel tiempo sí tenía agua. Entonces mi abuelo iba y cazaba allí, o traía pescado, llegaba con patos para la comida. Bueno, actualmente, bueno, y todavía en mi juventud y parte de mi edad, como joven adulto, me tocó todavía que el abastecimiento de agua fuera diaria y había mucha agua. Actualmente el agua se raciona, o sea, la provisión de agua se raciona. Hay, me parece que 3 veces a la semana reciben agua, pero el resto del tiempo, o sea, el resto de la semana no tienen agua, así es que la tienen que almacenar cuando llega el agua a ese lugar. Aquí donde nosotros vivimos, nuestro abastecimiento de agua es a través del pozo, no es agua que viene entubada. En la ciudad de Cuautla, donde estamos predicando la palabra, recibimos agua 2 veces a la semana y solamente por 1 hora o máximo 1 hora y media en esos 2 días. O sea, cada día, pero 2 veces solamente a la semana. Entonces hay un gran desabasto de agua. La gente batalla mucho para conseguir agua. Bueno, voy a esto. Ahora imagínese
una tercera parte de los ríos y de los manantiales de agua contaminados. Si ya de por sí el problema es grande, imagínense ya con el agua contaminada, se va a agravar mucho más. Y si hay muertes masivas, esto va a traer mayores problemas a las poblaciones, sobre todo a las ciudades más pobladas o más grandes, problemas de salud, problemas de abastecimiento. Esto no nos habla otra cosa de caos, un caos enorme. Y como ya lo he mencionado anteriormente, para muchos esto que estamos viviendo actualmente, estoy hablando de esta pandemia que está azotando la Tierra, el planeta, habla del apocalipsis, es algo apocalíptico y empiezan a hacer mucho sensacionalismo sobre el asunto. Yo sé que a algunas personas no les agrada mucho algunas cosas que digo porque no son cosas que quieren oír. A muchas personas les gustaría oír, no, estamos en el apocalipsis y debemos de estar preparados y vienen cosas peores. Claro que sí vienen cosas peores, es lo que anuncia la palabra de Dios, pero definitivamente la dimensión de lo que estamos viviendo no tiene comparación con la dimensión de lo que será una catástrofe de tipo apocalíptico, porque estamos hablando de por lo menos una tercera parte de la tierra que será afectada a causa del juicio, de la devastación que viene sobre la tierra como consecuencia del juicio de Dios sobre los seres humanos y del trato de Dios sobre su pueblo Israel. Así que esto es en cuanto a la tercera trompeta. Dije anteriormente, entonces, esta tercera trompeta contaminará una tercera parte de las aguas dulces, de las aguas bebibles. Bien, vayamos a la cuarta trompeta. El versículo 12 de Apocalipsis capítulo 8 dice de la siguiente manera: entonces el cuarto ángel tocó su trompeta y se dañó la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, y se oscurecieron, así que la tercera parte del día quedó sin luz y también la tercera parte de la noche. Similar a la novena plaga que vino sobre los egipcios en Éxodo capítulo 10, versículos 21 y 22, voy a permitirme leerlo. Éxodo capítulo 10, versículos 21 y 22, dice de la siguiente manera: la cuarta plaga, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días, solo por 3 días. Ajá. Pero aquí no estamos hablando de 3 días. Lo que dice Apocalipsis no está hablando de 3 días, está hablando de un tiempo más prolongado. No especifica cuánto tiempo, pero sí especifica que la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas se oscurecerán. Habrá una oscuridad total durante la tercera parte del día y la tercera parte de la noche. No se verán los astros que normalmente vemos cuando el cielo está despejado. Ahora bien, ¿qué va a traer todo esto? ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Las consecuencias de la oscuridad total, porque estamos hablando de una tercera parte de los astros, principalmente del sol y la luna y las estrellas, pero oscuridad sobre la tierra en una tercera parte del día. El día se compone de 24 horas. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Bueno, una tercera parte son 8 horas. Si el sol o la luz solar empieza a alumbrar
dependiendo de dónde estamos viviendo, pero empieza a alumbrar en algunos lados a las 6 de la mañana, en otros lados como aquí a las 7 de la mañana porque ha estado nublado. Y la luz del sol se oculta casi a las 8 de la noche, entre 7:30 y 8 de la noche. Bueno, 8 horas de nuestro día, de la luz solar, desaparecerá en ese momento, en ese tiempo, al sonido de la cuarta trompeta. Y aún en la noche no se verá el reflejo de la luz de la luna, ni de una tercera parte, y de una tercera parte de las estrellas. Una oscuridad total, una oscuridad de esta magnitud, lo que provocará será un descenso en las temperaturas. ¿Sí? A ver, déjenme ver. Ahorita estamos aquí donde vivimos. Déjenme consultar esto. Estamos a 20 grados centígrados. No sé cuántos grados Fahrenheit será esto. A ver, déjenme ver. Ok, 68 grados Fahrenheit. 20 grados centígrados. En la Ciudad de México en este momento están en 17 grados centígrados, 63 grados Fahrenheit. Es todavía más, ¿cómo se dice? Más fresco. Bien. Ya me perdí aquí. Bueno, déjenme ver. Aquí está. Descenso de temperaturas drásticamente. Hay lugares, y ya lo he mencionado también, o creo que lo mencioné cuando estábamos en vivo, pero hay lugares de nuestro planeta donde el sol no se oculta por meses, pero aquí será la inversa. Aquí habrá oscuridad y habrá un descenso, repito y quiero insistir, habrá un descenso drástico en las temperaturas. En algunas partes de nuestro planeta hay ciudades o hay lugares donde pues la gente está acostumbrada a bajas temperaturas, ¿no? Déjenme tomar alguna referencia aquí. Bueno, ya me falló. Ahorita lo consulto. Siempre hay fallas, ¿no? Bueno, déjenme ver. Si no, después lo checo. Ok, creo que ya está. Bueno. En ciudades, en otras partes de la Tierra, hay temperaturas muy bajas. Por ejemplo, en Canadá llegan a experimentar temperaturas por abajo de los menos 30 grados centígrados. Pues la gente se va acostumbrando, pero hay luz solar, hay oscuridad, entonces hay por decirlo así, hay un equilibrio. Pero si hay una total oscuridad, aún en esos lugares, aún en los lugares donde el clima sea templado o muy caluroso, va a provocar descenso drástico en la temperatura. Todos nosotros necesitamos, nuestro cuerpo necesita la luz solar. Todo ser vivo necesita la luz solar. Árboles, plantas, donde por ejemplo, los agricultores pues, necesitan de la luz solar, no solamente del agua y la tierra, o la tierra hidratada, sino también de la luz solar, porque todo esto complementa el crecimiento o el florecimiento de las plantas de los árboles. Nuestro propio cuerpo necesita de la luz solar, la vitamina D, que como muchos le conocen.
Los médicos recomiendan siempre que podamos darnos baños de luz solar. Los bebés, los niños que están en crecimiento, siempre se recomienda que tengan baños de luz solar, no una exposición exagerada a la luz del sol, pero sí que puedan recibirla sus cuerpos, porque todo eso ayuda al desarrollo de nuestro organismo, además de que incrementa también nuestro sistema inmune. Entonces esta cuarta trompeta lo que traerá será oscuridad, oscuridad, disturbios atmosféricos totales y una disminución, por supuesto, en la actividad humana. Hasta aquí, estos primeros 4 trompetas que han sonado, de acuerdo a la revelación de Apocalipsis, cosas que aún no suceden, pero que sucederán en un futuro cercano o lejano. Eso quiero repetirlo, eso está en las manos de Dios, eso está en los tiempos que Dios tiene determinados para que sucedan estas cosas. No es algo que nosotros podemos determinar o calcular cuándo sucederán de ninguna manera. Es algo que está solamente en la soberanía que Dios tiene del tiempo y de las cosas que Él ha preparado o que tienen que suceder sobre la tierra. Pero hasta aquí las primeras 4 trompetas que han sonado afectan básicamente la naturaleza. Los bosques, como ya lo vimos, o grandes extensiones de, de árboles, plantas, hierba, afectará al mar una tercera parte de los bosques o de las cosas verdes, una tercera parte de las aguas de consumo humano, aguas dulces, ríos, manantiales y fenómenos atmosféricos no comunes, cosas que hasta el día de hoy nosotros no hemos visto por tiempos prolongados. Esto es lo que trae las primeras 4 trompetas.